Los invito a que sigan este pequeño fragmento de la historia de Miguel Ángel Russo para aquellos que no lo conocen, y aquellas personas que tengan ganas de aportar cosas posterior, por supuesto, bienvenido sea. Como les dije anteriormente, todo esto inicia en la localidad de Lanús, una localidad del sur del Gran Buenos Aires, en una situación quizás muy desfavorable en la cuestión que tiene que ver con lo económico, en un barrio humilde. Nace Miguel Ángel Russo en 1956, en abril de 1956. Mayor de una familia numerosa, a los 5 años pierde a su padre, razón por la cual tuvo quizás una formación dentro de su niñez y posterior adolescencia de muchas carencias, teniendo que trabajar, teniendo que hacer algunas cuestiones ajenas a lo que tiene que ver la escolaridad para poder ayudar a su familia. Una persona que siempre estuvo muy abocada al fútbol, muy apegada al fútbol, jugaba aquellos torneos de fin de semana como se solían hacer en otros momentos, incluso hasta el día de hoy se siguen haciendo en aquellos barrios, aquellos torneos relámpagos, y en aquellos torneos que les acabo de mencionar también coincide con alguien que no sé si ustedes conocen, quizás les suena conocido, llamado Diego Armando Maradona. Todas las formaciones juveniles en el Club de La Plata, se termina dando su debut en el año 1975 y a lo largo de 14 temporadas ininterrumpidas se convierte en un baluarte, en un estandarte de Estudiantes de La Plata. Con Estudiantes de La Plata como jugador ha tenido también la posibilidad de vestir la camiseta de la selección nacional, ha sido un jugador predilecto en algún momento por Carlos Salvador Vilerdo, pero por cuestiones físicas, cuestiones de lesiones, lamentablemente no se pudo dar la cita de Miguel Ángel Russo como jugador de fútbol a la blanquiceleste, razón por la cual no pudo estar en 1986 en aquel mundial que Argentina termina ganando. Termina extendiendo su estadía como jugador de fútbol hasta el año 1989, donde decide colgar los botines justamente después de 14 años en un mismo club, vamos a decir, una cuestión muy poco frecuente quizás en los días que corren y también poco frecuente en aquel momento, que haya un jugador que haya vestido solamente una camiseta a lo largo de toda su carrera. En 1989 comienza con su bagaje, su camino como director técnico, lo hace con la camiseta de Lanús. Aquellas personas que no saben el contexto, el background de Lanús hoy en día, en aquellos momentos, y quizás un poquito más para atrás también, Lanús llegó a jugar en la tercera categoría del fútbol de ascenso, por lo cual Lanús no era el Lanús que conocemos en el día de hoy. Incluso, como les decía anteriormente, la primera campaña que emprende Miguel Ángel Russo como director técnico lo hace en la B Nacional. Logra el ascenso con el Granate en el año 1990, después de una muy buena temporada, razón por la cual muchos de esos jugadores bases se terminan yendo de la institución, son comprados por diferentes equipos y por cuestiones que tienen que ver con el desmantelamiento normal de cualquier equipo importante que se va generando. Lamentablemente su estadía en la primera división del fútbol argentino para el Granate termina siendo solamente de un año y vuelve a descender a la segunda división. Miguel Ángel Russo, como fue y como creo que será por la eternidad, era un tipo totalmente abocado al trabajo, al querer ganar, a la competitividad, y en el año 1992, también con el Granate, al frente del Granate mejor dicho, logra el ascenso definitivo del club del sur del Gran Buenos Aires para finalmente ponerlo en la situación en la que lo conocemos hoy en día. En el año 1994, temporada 94-95, en dupla técnica con Eduardo Manera, vuelve a Estudiantes de La Plata, esta vez como director técnico, también en un Estudiantes de La Plata que en ese momento estaba en la segunda divisional del fútbol argentino, y no solamente hace una gran campaña, sino que también sale campeón en la segunda divisional y pone de vuelta al pincha rata en la primera división del fútbol argentino en dupla con Eduardo Manera. Luego de su estadía en Estudiantes de La Plata, pasa del otro lado de la cordillera y se dirige al Club Universidad de Chile. Allí no solamente tiene una gran presentación como director técnico, tiene un gran papel, sino que también llega a las semifinales de la Copa Libertadores 1996 y cae en manos de River Plate en esa semifinal. Posterior a eso termina en un quinto lugar dentro de la Liga Chilena, razón por la cual no puede clasificar a ninguna Copa Internacional y terminan cesanteándolo de su lugar como director técnico de la U de Chile. Posterior a eso tuvo su primer paso de muchos que tuvo en Rosario Central, para aquellas personas que no lo sepan, porque quizás lo ven muy arraigado, digamos, con los colores de Arroyito. No es una persona formada o constituida dentro de Rosario Central, como les dije anteriormente, es una persona de los riñones, de las entrañas de Estudiantes de La Plata, pero ha caído tan bien Miguel Ángel Russo como director técnico que se ha ganado el cariño y se ha ganado el respeto y la idolatría de los hinchas de Rosario Central. En el canalla gana 2 títulos
podemos decir que uno de esos títulos es el ascenso como campeón en el año 2013 y posteriormente en el año 2023 la Copa de la Liga, que gana con un gran equipo que después estaremos tratando de recordarlos ahí un poquito de memoria. Un breve paso por el fútbol europeo, más precisamente en el Salamanca de España, club en el que estuvo solamente durante 14 partidos, no tuvo mayores resultados positivos teniendo en cuenta que es un equipo de relieve menor. Pasa por Lanús, los Andes, creo que después también va al fútbol mexicano, más precisamente al Morelia, y después creo yo que aquí se da quizás una de sus mejores versiones como director técnico, o quizás el liderazgo enfrente a un gran equipo como fue el Vélez del 2005. Ese Vélez de Miguel Ángel Russo jugaba muy bien al fútbol, honestamente creo yo que es uno de los mejores equipos que yo he visto. Si quieren les puedo decir de memoria aquel equipo que jugaba con el Gato César, si no me equivoco, Fabián Cubero, jugaba Maxi Pellegrino, Fuentes y, si no me equivoco, Marcelo Bustamante. Jugaba Jonás Gutiérrez, creo que estaba en ese momento Leandro Somoza, Marcelo Bravo, que después de ese campeonato se termina retirando del fútbol por una afección cardíaca, Leandro Gracián, Rolly Zárate y Lucas Castromán, que en aquel momento Miguel Ángel Russo tiene el tino de ponerlo como delantero, posición en la cual no había jugado antes Lucas Castromán y lo termina haciendo de gran manera, pero termina sucediendo esta estadía de Miguel Ángel Russo con el club del Fortín durante casi 3 años, si no me equivoco fueron 2 temporadas y media, y luego de ese gran paso por Vélez, termina recibiendo un llamado que le cambiaría la vida, y después les comentaré por qué, de parte de Boca Juniors. Boca Juniors lo llama a la puerta para iniciar la pretemporada en el año 2007. Él tenía un contrato vigente con el Fortín, decide renunciar como director técnico en plena pretemporada para hacerse cargo de Boca Juniors. Y aquella historia que aquellos que no la sepan lo pueden buscar, lo pueden googlear porque hay muchísimo material para poder hacerse horas y horas de fútbol. Quizás es el paso más recordado o quizás el equipo más recordado de Miguel Ángel Russo a lo largo de sus 35 años como director técnico. Hablamos del Boca campeón de la Libertadores 2007, un Boca que gana categóricamente esa copa con un Juan Román Riquelme que estaba intratable. Ese año lamentablemente no lo puede coronar de la mejor manera porque cae en la final ante Milan de la Copa Intercontinental por 4-2, más allá de que plantó cara y trató justamente de, bajo todos los medios, poder sacar un buen resultado sin Juan Román Riquelme, que había vuelto al Villarreal. Lamentablemente Boca se termina quedando con las manos vacías. Luego de este paso por Boca, en el año 2008, pasa a formar parte de San Lorenzo de Almagro. Uno de sus 2 etapas comienza en ese momento. Posterior a ese paso por el Ciclón también pasa por Racing, si no me equivoco vuelve a Rosario Central, consigue un ascenso incluso con Rosario Central. Vamos a estar tratando de repasar dentro de la memoria aquel equipo que asciende a primera nuevamente en el año 2013, si no me equivoco. Luego de esto Miguel Ángel Russo continúa en Rosario Central, si no me equivoco tiene un paso nuevamente por Vélez Sarsfield, un paso poco feliz. Y no sé si termina siendo la etapa en Vélez su última etapa en el fútbol argentino, previo a lo que sería quizás una llegada al fútbol internacional que marcaría su vida para siempre. Les pido por favor que aquellas personas que entiendan de que hay algún dato que se pueda llegar a escabullir de mi mente, les pido disculpas, no tengo algún tipo de respaldo como para poderme basar precisamente a lo que estoy diciendo, pero en el año 2016 o 2017, perdónenme por las imprecisiones, comienza quizás una estadía que no solamente le trae gloria a Miguel Ángel Russo porque consigue 2 títulos, sino que también comienza con los primeros síntomas de esa maldita enfermedad que se termina quedando con su propia vida. Con Millonarios ha dirigido más de 100 partidos, ha logrado 2 títulos, estuvo casi 2 años como director técnico del equipo colombiano, logrando nuevamente las primeras planas para el equipo, uno de los equipos más populares de Colombia. Pero bueno, para aquellas personas que no sepan el antecedente que les acabo de, o ese que voy a tratar de enmarcar, Miguel Ángel Russo comienza con algún tipo de malestares en la zona renal. Un día se dirige al baño y empieza a orinar con sangre, razón que lo alarma y lo alerta, por lo cual empieza a generar justamente una preocupación que lo lleva a consultar con diferentes especialistas. A través de diferentes estudios que se termina realizando, determina los profesionales que estaba dentro de su organismo el cáncer, un cáncer de vejiga y de próstata.
cosas que nos quedan en la mente, aquellas personas que hemos seguido la carrera de Miguel Ángel Russo, no es solamente aquel aspecto que se veía quizás un poco desmejorado en su visibilidad, sino que tiene que ver la pasión que se sobrepuso ante cualquier circunstancia adversa, porque como les decía anteriormente, atravesando un cáncer agresivo, un cáncer que quizás a muchas otras personas los hubiese desmoralizado y no les hubiese permitido continuar con aquello que tanto aman. Me acuerdo patente de un partido en el cual estaba dirigiendo bajo la lluvia, no sé si fue un partido de las consagraciones de las que les acabo de hablar, pero él estaba bajo la lluvia dando indicaciones y después en una entrevista que le hacen unos años más tarde, reconoce que esa misma mañana o el día anterior, no les quiero decir imprecisiones, pero más o menos es lo que sucedió, Miguel Ángel Russo había recibido una sesión de quimioterapia. O sea, aquellas personas que han pasado quizás por esta situación de estar bajo la quimioterapia entenderán que es una situación que debilita muchísimo el organismo y que posterior a esa sesión necesita muchas horas y quizás muchos días para poder recuperarse y volver a tener la vitalidad que el cuerpo necesita para tener la movilidad activa. Miguel Ángel Russo lo estaba haciendo unas horas más tarde. Estaba dirigiendo, estaba dando indicaciones, estaba bajo la lluvia. Un acto que para muchos puede ser de imprudencia, pero que yo lo tomo como un acto de amor hacia el fútbol. Miguel Ángel Russo es intervenido en el año 2018, si no recuerdo mal. De esa manera podemos decir que a partir de ese momento empieza a tener algunos altibajos, pasa luego de Millonarios a Alianza Lima, de Alianza Lima, si no me equivoco, recala en Cerro Porteño como director técnico, como decía anteriormente, con algunas subas y algunas bajas dentro de su salud. Pero más allá de eso, se seguía manteniendo en movimiento en el exterior, con diferentes desafíos y siempre detrás de la amada pelota de fútbol. En el año 2020, como decía anteriormente, pasa su segundo ciclo en Boca Juniors. Quizás en aquel momento se lo veía mucho mejor, mucho más reconocible a los rasgos que nosotros habíamos visto a lo largo de su carrera. Un Miguelo muy sonriente, muy vital, muy enérgico, porque era una persona totalmente enérgica del otro lado de la línea de cal. En esa estadía, como dije anteriormente, Boca termina ganando la Copa de la Liga 2020 en aquel recordado mano a mano que River y Boca terminan en la última fecha definiendo. River en Tucumán, frente a Atlético Tucumán, empatando 1-1 aquel partido, y Boca en esa noche épica en la cual Diego Armando Maradona estuvo presente en su última presentación en la Bombonera como director técnico de Gimnasia La Plata. Miguel Ángel Russo saliendo campeón con la camiseta de Boca. Muchas cosas que tienen que ver con la emotividad, incluso el partido se termina definiendo en los últimos minutos con aquel bombazo recordado de Carlos Tevez, que termina consagrándolo campeón a Club Atlético Boca Juniors. Una imagen que me queda de esa consagración, como les decía al principio, es ese abrazo de cariño y de afecto junto con su nieto, un hincha fanático de Boca, que estuvo en todo momento junto con Miguelo, abrazado, siguiendo las celebraciones y después en la conferencia de prensa también, que en aquella conferencia de prensa los jugadores vienen, le lanzan el agua de aquellos tanques de Gatorade. Posterior a eso, como ustedes ya saben, transitamos una pandemia. Por algunos resultados y algunos, vamos a decir, altibajos dentro del rendimiento, Miguel Ángel Russo termina siendo despedido de parte de Boca Juniors. Posterior a eso, Miguel Ángel sigue con sus tratamientos, retoma nuevamente la dirección técnica en el Al Nasser. En aquel equipo me parece que estaba Piti Martínez, estaba Ramiro Funes Mori, si no me equivoco. Lo hizo muy bien, creo que de 14, 15 partidos que tuvo, la mayoría de los partidos los ganó. Creo que termina tercero en la Liga de Arabia Saudita. Retorna al fútbol argentino en el año 2024, si no me equivoco, de la mano... No, miento. Antes de retornar a San Lorenzo, retorna a Rosario Central. Con Rosario Central termina siendo campeón de la Copa de la Liga. Si no me equivoco, fue ante Platense, ganando 1-0, si no recuerdo mal, en Santiago del Estero. Si estoy con algún dato que estoy siendo poco preciso, también los invito a los comentarios a que lo corrijan. Retoma las actividades haciéndose cargo de San Lorenzo de Almagro, y que en este momento, en estos últimos años, podemos decir que a nivel institucional y económico se encuentra en una situación muy difícil, en una situación, digamos, prácticamente de destrucción total en el club, de tierra arrasada. Miguel Ángel Russo se hace cargo de esta situación complicada
y no solamente acomoda un poco lo que tiene que ver con el vestuario y con lo deportivo, sino que también se encarga de llevar a San Lorenzo a un nivel de deportividad que para muchos de nosotros era totalmente poco probable, teniendo en cuenta de que no contaba con el mejor plantel, no contaba quizás con los mejores recursos. Incluso Miguel Ángel Russo se hizo cargo muchas veces hasta incluso de los sueldos de muchos de esos jugadores que no venían cobrando. Así que imagínense el contexto en el cual estamos hablando. Miguel Ángel Russo, no solamente un director técnico, sino también haciéndose cargo de cuestiones que le atañen más a un dirigente de fútbol, a un tesorero, que a un director técnico. Termina llegando a una semifinal de la Copa de la Liga, perdiendo ante Platense. Y aquí, termina pasando una situación similar a aquella que habíamos hablado en un momento acerca de aquella despedida intempestiva de parte de Miguelo de un club con lo que había hecho en aquel Vélez con San Lorenzo de Almagro. Vamos a decir que Miguel Ángel Russo se reunió rápidamente con Juan Román Riquelme, aceptando justamente el acercamiento del Xeneize para hacerse cargo como director técnico sucesor de Fernando Gago, y hay aquellos que dicen que Miguel Ángel Russo tenía un preacuerdo o un acuerdo de palabra previo al partido contra Platense, aquel partido importante para San Lorenzo de Almagro que termina perdiendo en su cancha por 1-0. ¿Qué termina sucediendo? Termina quedando, vamos a decir, una situación un poco tensa entre San Lorenzo y Miguel Ángel Russo. Para muchos puede estar bien y puede estar justificado, mejor dicho, su alejamiento de la azulgrana. Pero bueno, hay muchos hinchas que se quedaron quizás con esa espinita y que nunca entenderán por qué Miguel Ángel Russo tomó esa determinación. Era una sorpresa que la persona que se iba a hacer cargo de la dirección técnica en una situación muy importante como la de Boca, cumpliendo su participación en el Mundial de Clubes, era vamos a decir, una situación que por delante demandaba mucho de energético, demandaba mucho de experiencia y mucho de temple para estar al frente de un club tan importante. Boca obviamente no la tenía fácil, jugaba ante Bayern Múnich, ante Benfica y ante Auckland City. Este último, por supuesto, que no es relieve o comparativo con Boca, por supuesto, pero Miguel Ángel Russo se hace cargo de la dirección técnica. A ver, en aquella pequeña conferencia de prensa que se da, creo que el 2 de junio, si no me equivoco, en la presentación, Miguel Ángel Russo ya evidenciaba un deterioro en su salud. Muchas personas, inclusive yo también lo había mencionado, de que quizás no se encontraba en las mejores condiciones anímicas para poder afrontar este desafío. Incluso me parecía un riesgo importante de parte de la institución brindarle quizás la chance de que fuera el responsable de esta situación. Pero si después lo fuimos viendo con un ánimo renovado, lo hemos visto quizás con una sonrisa, haciéndose cargo activamente del grupo, lo cual obviamente que para mí era, vamos a decir, un indicio de decir, bueno, Miguel está evolucionando y se está sintiendo bien. Estuvo al frente de Boca Juniors en ese Mundial de Clubes muy activo, como decía anteriormente. Me parece que le cambió la cara en lo actitudinal a Boca, porque Boca no venía teniendo quizás una identidad. Ese Boca, digamos, de Bayern Múnich y Benfica, podemos decir que estuvo a la altura o que compitió, más allá después de la penosa circunstancia de enfrentarse a Auckland City y no poderlo vencer. Miguel Ángel Russo, a lo largo desde junio hasta estos días, se termina haciendo cargo de aproximadamente, no les quiero mentir, 14 o 15 partidos, en los cuales Boca termina consiguiendo quizás la racha adversa más prolongada de la historia, pasando quizás por momentos futbolísticos los cuales no venían siendo los mejores, situaciones que tenían que ver con lo futbolístico, cuestiones que tenían que ver con el vestuario, que también salían a la luz, aquel momento en el cual había conflictos con Sarachi, con Lema, con Marcos Rojo. En aquel momento también se depura aquel ex consejo de fútbol. La razón de todo este contexto es más que nada para a ustedes llevarles un poco de perspectiva y entender de que quizás Miguel Ángel Russo estaba ante todas estas circunstancias al frente de un equipo de fútbol y también peleando con la enfermedad que les había comentado anteriormente. Lo empezamos a ver a un Miguelo cada vez más desmejorado en su salud. Empezó a evidenciar algunos problemas con deshidratación, con debilidad. Fue llevado a la clínica Fleni, si no me equivoco, vamos a decir hace 2 meses atrás. Razón por la cual había días en los cuales no se presentaba a los entrenamientos. Una razón que por lo menos para mí era lo más lógico. En aquel momento se empezó a decir que quizás el motivo
de toda esta situación haría de que la dirigencia repensara un poco acerca de la continuidad de Miguel Ángel Russo, teniendo en cuenta que el contexto no era el mejor ni en su salud ni en lo deportivo. Pero Boca concatena una serie de triunfos consecutivos que creo que terminan haciendo de que Miguel Ángel Russo genere ese impulso que necesitaba para seguir estando al frente. Para aquellas personas que no lo recuerdan, termina ganando ante Banfield, ante Independiente de Rivadavia de Mendoza y ante Aldo Civi. En este último partido que acabas de mencionar, ya notábamos un Miguel Ángel Russo muy desmejorado, en un partido de día sábado, si no me equivoco, con un clima frío, con mucha lluvia. Miguel Ángel Russo, al costado del banco de suplentes, observando el partido, ya evidenciaba una desmejoría en su cuadro de salud. Posterior a eso, como les dije anteriormente, fue durante estos últimos meses un peregrinaje de diferentes consultas médicas, diferentes especulaciones en torno a su salud, pero más allá de las especulaciones creo que era evidente de que algo no estaba bien o de que algo dentro de su interior estaba empezando a tomar fuerza nuevamente. Y cuando hablamos de que ese algo estaba empezando a tomar fuerza nuevamente, estamos hablando de la enfermedad que habíamos mencionado anteriormente, que es el cáncer. En el último mes prácticamente Miguel Ángel Russo no estuvo presente en los entrenamientos. La última presencia que recordamos fue aquel partido ante Córdoba de Santiago del Estero, si no me equivoco fue el 21 de septiembre, en el cual Boca empata 2-2. Ese fue el último partido en el cual Miguel Ángel Russo estuvo al frente del banco de suplentes. Pero lo que quizás me quedo de este último tramo en el cual Boca estuvo compitiendo fue aquella despedida que creo yo que por lo menos para mí ya evidenciaba lo que se venía. Entonces en aquel momento ya se empezaban a notar cosas que tenían que ver con un desenlace como el que acabamos de conocer. Los últimos días, por supuesto, no han sido los mejores. Para aquellas personas que no lo sepan, por supuesto, tampoco están en las condiciones de saberlo, pero yo creo que hoy en esta circunstancia, creo yo que clarificar un poco el panorama también es una forma de poder entender y más o menos fortalecer, fortalecer también el concepto de guerrero de Miguel Ángel Russo. Los últimos días han sido días en los cuales aquellas personas que quizás teníamos algún tipo de información entendíamos de que dependía pura y exclusivamente de un milagro la vida de Miguel Ángel Russo. El último partido incluso de Newell's Boca, prácticamente Miguel Ángel Russo no lo pudo ver, dado que ya se encontraba, digamos, con una internación domiciliaria, con diferentes tipos de tratamientos paliativos, con respirador incluso. Entonces estaba ya, digamos, en un cuadro bastante difícil de revertir. Más allá de eso, obviamente que uno, más allá de que sabe que tiene la información, yo por lo menos, que soy un comunicador pequeño dentro de la comunidad, no me atrevía a decirlo porque no me parecía tampoco adecuados. Desde el lunes ya, como les dije anteriormente, este cuadro se mantuvo. Obviamente que también hubo algunas circunstancias en las cuales no voy a entrar en detalle, pero bueno, ya se entendía de que quizás estaba atravesando los últimos momentos con vida el señor Miguel Ángel Russo. Razón por la cual no solamente lo despidieron los directivos, las personas cercanas. Me parece que se hizo bien en que digamos que quizás los últimos momentos fueran con una hospitalización domiciliaria para poder llevar a cabo quizás la recepción de las personas que tenían ganas de ir a darle su cariño, a darle sus palabras, a darle un abrazo. Más allá de la circunstancia en la que se encontrara él, me pareció una acertada decisión. En las horas de la tarde del día 8 de octubre comienza el rumor que te termina confirmando del deceso de Miguel Ángel Russo. ¿Qué les puedo decir, digamos, como para finalizar toda esta historia? Miguel Ángel Russo, desde aquellas gambetas en Villa Diamante hasta este último tramo de su vida, ha sido un luchador, no solamente en lo futbolístico, sino en la vida también. Ha sido una persona que no ha tenido una vida fácil, que ha tenido que buscarse sus oportunidades, que ha tenido que comprometerse mucho a su sueño y hacia dónde quería encarrilar su vida, y la verdad que ha logrado con creces, ha logrado tener un legado dentro del fútbol argentino. Y no solamente se gana el respeto desde los logros futbolísticos, sino que se gana el respeto por el don de gente, por los valores de la persona, por haber sido una persona que siempre cuidó el deporte, que siempre cuidó las formas, que siempre entendió
al jugador de fútbol. Más allá de muchas cosas en las cuales uno puede estar en desacuerdo, entiendo de que era una persona con aquellos viejos valores de la gente, en la cual valía más la sinceridad, el apretón de manos, la honestidad de persona y el proteger al débil y el abrazar al desvalido. Russo nunca se ha ido con un conflicto en cada uno de los clubes que le tocó estar. Siempre fue una persona agradecida de los lugares donde le ha tocado trabajar. Ha sido una persona que se tuvo que reinventar cuando los resultados deportivos no venían siendo buenos a lo largo de su carrera como director técnico. Logró encarrilar el barco, logró ser exitoso, le tocó ser criticado, pero a fin de cuentas siempre se manejó con una transparencia y con una calidez que lo hizo ser una persona muy respetada dentro de un ambiente en el cual, entre tanta soberbia, entre tanta competitividad, no resaltan estos valores. Miguel Ángel Russo, a lo largo de 35 años como entrenador, que es lo que más resalto, ha dirigido más de 1000 partidos, ha logrado numerosos títulos, ha logrado ser querido por hinchadas como la de Rosario Central, como la de Boca Juniors, como la de Estudiantes de La Plata, pero más allá de todo el amor que le han dado en estas instituciones, se ha ganado el respeto del fútbol argentino todo. Y como creo que es uno de los últimos que queda en su especie, es bueno enaltecer estos valores, porque hoy en día en el fútbol que corre y en los tiempos que corren, un Miguel Ángel Russo es sinceramente una persona muy, pero muy escasa de poder encontrarse. No solamente se nos fue un director técnico, se fue un guerrero de la vida.